Mis amados hermanos y hermanas, los saludo con paz, con amor y con la luz de Cristo que brilla incluso en las horas más oscuras de la historia. Les pido hoy que abran no solo sus oídos, sino también sus corazones, porque lo que debo compartir con ustedes no viene solo de mí, es un mensaje llevado a lo largo de los siglos, susurrado en la oración, revelado en visiones y confirmado por el sufrimiento de los santos. Es un mensaje ligado a la Madre de nuestro Señor, la Santísima Virgen María, que aún ahora intercede por nosotros ante el trono de Dios. Este mensaje es su última advertencia a la Iglesia, una advertencia que no debe ser desechada, ni postergada, ni ignorada. Piensen, mis queridos hijos, en el amor de una madre. Cuando una madre ve a su hijo caminar hacia el peligro, permanece en silencio, ella clama, extiende su mano, advierte con lágrimas en los ojos. María, la Madre de Dios, también es nuestra Madre, y así como una vez estuvo al pie de la cruz de su Hijo, llorando pero fiel, ahora permanece vigilando a su Iglesia. Ella ha dado muchos mensajes en el pasado, en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe y en innumerables apariciones silenciosas e inspiraciones alrededor del mundo, pero en este tiempo habla con urgencia. Sus palabras están llenas de dolor y de esperanza, de advertencia y de promesa. La última advertencia de la Virgen María no es de desesperación, no es para aplastarnos con miedo, no, sus palabras son un acto de misericordia, así como Dios advierte a sus hijos antes del juicio, así como los profetas de antaño llamaron a Israel al arrepentimiento. La Santísima Madre, vestida del sol y coronada con 12 estrellas, nos llama, al pueblo de Dios, a despertar de nuestro sueño antes de que sea demasiado tarde. Ella advierte que la Iglesia está en peligro, no solo por el mundo exterior, sino por la corrupción dentro. ¿Acaso no ven, amados, que hoy la Iglesia sufre de división? Hay voces que tuercen el Evangelio, voces que diluyen la verdad, voces que prefieren la comodidad al sacrificio, la popularidad a la santidad. Hay corazones que se han enfriado, sacerdotes que han perdido su celo, familias que ya no oran juntas, almas que persiguen la riqueza y el placer en lugar del cielo, y aún así, a pesar de todo esto, muchos permanecen ciegos, creyendo que todo está bien. Pero María ve lo que nosotros no podemos. Ella ve la tormenta que se avecina, ella ve el juicio de Dios que se aproxima como un fuego en el horizonte, y suplica a nosotros, sus hijos, que volvamos atrás antes de que ese fuego consuma. Recuerden lo que dijo Cristo en el Evangelio de Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 2:4-12-13. Esta escritura se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Muchos corazones se han enfriado, muchos ya no aman a Dios con todas sus fuerzas, muchos ya no aman al prójimo, como a sí mismos. Y así viene María a recordarnos el mandamiento del amor, del camino estrecho que conduce a la vida eterna. Su advertencia es simple, pero profunda. Regresen a la oración, regresen al arrepentimiento, regresen a la Eucaristía, regresen a su Hijo. Sin esto, la Iglesia se marchitará y los fieles serán esparcidos como ovejas sin pastor. Ella nos dice que Satanás ha intensificado su guerra, sabiendo que su tiempo es corto, busca entrar en la Iglesia no con violencia, sino con engaño. Disfraza el pecado de libertad, el orgullo de progreso, la rebelión de iluminación. Susurra a hombres y mujeres que Dios ya no es necesario, que la moral está pasada de moda, que la verdad es lo que cada uno desea. Y tristemente, muchos escuchan ese susurro. Hijos míos, entienden ahora por qué su mensaje es urgente. Esta no es la voz de la superstición. No es la invención del miedo, es una Madre Celestial rogando a sus hijos que despierten antes de que suene la última trompeta. Ella no habla solo a teólogos o místicos, ella habla a cada alma, a cada padre y madre, a cada joven que busca un sentido, a cada sacerdote y obispo que lleva la cruz del liderazgo. Ella nos dice, no abandonen el rosario, no descuiden la confesión, no olviden a los pobres, no comprometan la verdad. Hay también una promesa escondida en su advertencia,
porque nunca habla sin esperanza. Ella nos dice que si escuchamos, si nos arrepentimos, si nos consagramos a su inmaculado corazón, entonces la Iglesia será renovada, las familias serán sanadas y el mundo verá una gran luz. La oscuridad es fuerte, pero no puede vencer la luz de Cristo si permanecemos fieles. Ella nos asegura que su inmaculado corazón triunfará, así como la resurrección triunfó sobre la cruz. Imaginen, amados, el amor de esta madre. Durante siglos, se ha aparecido a los niños, a los humildes, a los pobres, a los olvidados, para recordarnos lo más importante, y aún así, tan a menudo olvidamos, ignoramos, postergamos, pensamos, mañana será un mejor momento para arrepentirse, mañana será un mejor momento para orar, mañana será un mejor momento para perdonar. Pero la última advertencia de María nos dice que mañana puede ser demasiado tarde. La hora es ahora, el tiempo es hoy. Así que les pido como su hermano en la fe, como uno que carga con la responsabilidad ante Dios, no endurezcan su corazón, escuchen sus palabras, dejen que atraviesen su alma como la espada que una vez atravesó la de ella, permitan que su voz despierte su conciencia, permitan que sus lágrimas les recuerden el precio del pecado. Permitan que su presencia los guíe de regreso a su Hijo que los espera con los brazos abiertos. Mis queridos hermanos y hermanas, les compartiré en las próximas partes la profundidad de su advertencia, las raíces de la crisis en la Iglesia, las trampas puestas por el enemigo, el poder de la oración que puede vencer toda oscuridad, y el glorioso triunfo prometido a quienes permanezcan fieles. Pero primero, hagan una pausa en silencio. Imaginen a María de pie ante ustedes, así como una vez estuvo ante Juan Diego, ante Bernardita, ante los niños de Fátima. Escuchen su voz. Ella no está lejos, ella está aquí hablando incluso ahora. Ella dice, hagan lo que Él les diga. Las mismas palabras que pronunció en Caná, ahora las repite para nosotros, porque en la obediencia a Cristo está la salvación, en la fidelidad está la victoria, en el amor está la vida eterna. Id. Así los invito, permanezcan conmigo en este mensaje, no se aparten, no desechen estas palabras. Lo que estamos a punto de desvelar juntos no es solo historia, no solo profecía, sino el llamado vivo del cielo a ti, a tu familia, a tu alma, porque si la Madre de Dios nos da su última advertencia, es porque la hora es avanzada y la eternidad está cerca. Ahora que sus corazones están abiertos a la voz de nuestra Madre, debo llevarlos más profundo en su advertencia. La Virgen no habla en sombras vagas. Su mensaje es claro y señala peligros reales que hoy pesan sobre la Iglesia y sobre el mundo. Así como un médico le dice a un paciente la verdad de su enfermedad antes de ofrecerle la cura, así María revela las heridas de nuestro tiempo antes de señalar la misericordia sanadora de Dios. La primera herida de la que nos advierte es la pérdida de la fe. La fe, hijos míos, es la base de todo. Sin fe, la oración está vacía, los sacramentos son descuidados y el amor se enfría. María llora porque en muchos lugares la fe está muriendo. Las familias ya no transmiten el Evangelio a sus hijos. Las escuelas enseñan conocimiento del mundo, pero olvidan el conocimiento de Dios. Muchas almas viven como si Dios no existiera, persiguiendo placeres y tesoros que se desvanecen como el polvo. ¿Y qué pasa cuando se pierde la fe? Siguen la confusión, la desesperación y la oscuridad, porque la luz de Cristo es la lámpara que guía a la humanidad, y cuando se oculta, tropezamos hacia la destrucción. La advertencia de María no es nueva, pero es urgente. En Fátima, les dijo a los niños que las almas se están perdiendo en el infierno porque no hay quien rece por ellas, nadie que se sacrifique por ellas. Ese mensaje no ha cambiado. Hoy, más almas que nunca están en peligro porque el mundo se burla de la santidad y glorifica el pecado. A la gente se le dice que el pecado es libertad, que el mal es progreso, que Dios ya no es necesario. El enemigo ha envuelto mentiras en ropas hermosas, y muchos las han abrazado. Piensen, hijos míos, en lo que escribió San Pablo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 3-4. Ese tiempo está aquí. La Virgen María lo ve claramente y nos advierte: no se dejen engañar. Aférrense a la verdad, aunque el mundo se ría de ustedes. Aférrense a Cristo, aunque se queden solos. El segundo peligro que revela es la división dentro de la propia Iglesia. Cristo oró en la última cena para que todos fueran uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Juan las 5:21 de la tarde. Sin embargo, hoy la Iglesia está desgarrada por discusiones, orgullo y rivalidades. Algunos buscan cambiar el Evangelio para hacerlo más fácil, más suave, más agradable al mundo. Otros se vuelven rígidos, aferrándose a la letra, pero olvidando el espíritu de amor. Y el rebaño está confundido, disperso, debilitado. María nos advierte que esta división no viene de Dios, sino del enemigo, que sabe que una iglesia dividida es una iglesia sin poder. Amados, les digo con dolor que el diablo teme a la unidad, porque cuando la iglesia es una en corazón y oración, ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella, pero cuando está dividida, se convierte en una casa construida sobre arena, lista para derrumbarse en la primera tormenta. Por eso María nos suplica regresar a la oración, a la humildad, a la obediencia a su Hijo. Ella nos llama a no seguir nuestra propia voluntad, sino a hacer lo que Él nos diga. El tercer peligro que revela es la pérdida de la pureza. Pureza de corazón, pureza de mente, pureza de cuerpo. El mundo de hoy celebra la impureza, convirtiendo lo sagrado en entretenimiento, lo santo en beneficio. Los jóvenes son tentados en cada esquina, envenenados a través de imágenes, de palabras, de música, incluso del aire que respiran. La Santísima Madre llora por sus hijos atrapados en cadenas de impureza, incapaces de levantar sus ojos al cielo. Ella advierte que la impureza oscurece el alma, debilita la oración y nos aleja de Dios. Sin embargo, también nos recuerda que la misericordia de Dios es más fuerte que el pecado. A través de la confesión, del arrepentimiento, de la gracia, de la Eucaristía, la pureza puede ser restaurada. Así como el hijo pródigo fue recibido en casa por su padre, así cada pecador que regresa con un corazón contrito es recibido por Dios. La advertencia de María, entonces, no es para avergonzarnos, sino para rescatarnos de la esclavitud. Ella nos dice: no permanezcan en cadenas cuando Cristo ya las ha roto. No se queden en el lodo cuando el cielo los llama a caminar en la luz. El cuarto peligro que nos muestra es la indiferencia. ¿Cuántas almas hoy viven con indiferencia hacia Dios? No lo odian, pero tampoco lo aman. Son tibios. ¿Y qué dice Cristo en el Apocalipsis? Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis las 3:16. Estas son palabras duras, pero verdaderas. La mayor amenaza para la fe no siempre es el odio, sino la indiferencia, la lenta muerte del alma que ya no se preocupa, que ya no ora, que ya no espera. María nos suplica que despertemos de este sueño de indiferencia para reavivar el fuego del amor a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y finalmente, advierte de la persecución. Hijos míos, no piensen que seguir a Cristo será fácil. Él mismo dijo: si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Juan las 3:20 de la tarde. La Virgen María nos dice que en las pruebas finales de la Iglesia, los verdaderos creyentes serán burlados, rechazados, incluso odiados, pero también promete que quienes perseveren llevarán la corona de la victoria. La persecución no es señal de derrota, sino de cercanía a Cristo. Los santos de antaño la abrazaron, y así debemos hacerlo nosotros si llega, porque María nos asegura que la cruz siempre conduce a la resurrección. Ahora, amados, reflexionemos. Estos peligros, la pérdida de fe, la división, la impureza, la indiferencia, la persecución no son posibilidades lejanas. Están aquí ahora, en nuestro mundo, en nuestras familias, incluso en nuestros propios corazones. Por eso, la última advertencia de María arde con tanta urgencia, pero junto a la advertencia, nos da armas: la oración, el ayuno, la confesión, la Eucaristía, el rosario, los actos de misericordia y, sobre todo,
el amor. Estas no son reliquias viejas del pasado, sino herramientas vivas de victoria. Les pido que imaginen esto: una madre de pie en la puerta de su casa, y se levanta una tormenta. Ella llama a sus hijos adentro, pero algunos se ríen, algunos se demoran, algunos no creen. La tormenta se acerca y su voz se hace más fuerte. Ella les suplica, ella clama, extiende sus brazos. Esta es María hoy. Ella ve la tormenta del pecado y del juicio, y nos llama a casa, al Sagrado Corazón de Jesús. La pregunta es, ¿escucharemos? Mis hermanos y hermanas, en la siguiente parte les mostraré el camino que María nos da, los remedios, las maneras de responder, los pasos que cada alma puede tomar para vivir en su protección. Pero esta noche, reflexionen en estas advertencias. Miren en su corazón, ¿está viva o débil su fe? ¿Están sembrando unidad o división? ¿Son puros o encadenados por el pecado? ¿Están en fuego o son tibios? ¿Están listos para la prueba o se encogen de miedo? La última advertencia de María no es solo acerca del mundo, es acerca de ti, y así les pido, como su hermano, en Cristo, dejen que sus palabras los conmuevan, déjenlas sacudirlos, déjenlas despertarlos, porque el tiempo es corto y la eternidad es larga. Mis amados hermanos y hermanas, después de escuchar los peligros de los que nos advierte la Santísima Virgen María, no debemos permanecer en el miedo, porque el miedo sin esperanza conduce solo a la desesperación. María no viene a aterrorizar a sus hijos, ella viene a guiarnos, así como tomó la mano de los jóvenes pastorcitos en Fátima, así como consoló a Juan Diego en México, así como animó a Bernardita en Lourdes, así también ahora toma tu mano y la mía. Ella nos muestra los remedios, las armas santas, el camino de luz que puede vencer toda sombra. Su mensaje es claro: la Iglesia no está abandonada, el cielo no ha vuelto su rostro, Dios no ha olvidado a su pueblo, pero en este tiempo de prueba, debemos volver a las prácticas simples pero poderosas que abren las compuertas de la gracia. Estos remedios no son invenciones nuevas, son tesoros antiguos, son los mismos remedios que usaron los santos, las mismas armas que llevaron los mártires, las mismas prácticas que sostuvieron a la Iglesia en sus horas más oscuras. María nos las presenta nuevamente, recordándonos que no las olvidemos. El primer y más importante remedio que nos da es la oración. No oración superficial, no palabras distraídas, sino oración profunda del corazón. María nos llama a volver a la oración diaria, a apartar tiempo cada día para estar con su Hijo. ¿Cuántas familias hoy comen juntas pero no oran juntas? ¿Cuántas almas despiertan y duermen sin una sola vez levantar su corazón al cielo, y luego se preguntan por qué se sienten vacías, perdidas, ansiosas? La oración no es un extra, es la línea de vida del alma. María especialmente nos llama a rezar el rosario. Ella lo ha repetido en casi cada aparición, en Fátima, en Lourdes, en innumerables santuarios alrededor del mundo. El rosario no es mera repetición, es una cadena de luz que une a la familia, que ahuyenta a los demonios, que abre el corazón a la gracia. San Padre Pío llamó al rosario su arma, y verdaderamente lo es. Cada Ave María es como una piedra lanzada a Goliat. Cada misterio es una ventana a la vida de Cristo. Si las familias volvieran a rezar el rosario cada noche, el rostro de la Iglesia cambiaría. Pero la oración no son solo palabras. María nos dice que oremos con sacrificio, que ofrezcamos nuestras luchas diarias, nuestros pequeños dolores, nuestras lágrimas ocultas como regalos de amor. Ella nos recuerda que nada ofrecido con amor se desperdicia. Una madre que se despierta de noche por su hijo, un trabajador que soporta su labor con honestidad, un joven que resiste la tentación. Estas cosas también pueden convertirse en oraciones. Si se ofrecen a Dios, este es el poder oculto que derrota al mal. La oración de la vida diaria ofrecida con amor. El segundo remedio que María ofrece es el arrepentimiento. Ella nos dice: regresen a la confesión. ¿Cuántas veces hemos olvidado el sacramento sanador de la reconciliación? Muchos católicos hoy confiesan una vez al año o nunca. Sin embargo, María suplica: no se demoren, no dejen que el pecado permanezca en su alma como veneno.
La confesión no es una carga, sino libertad. Es el abrazo del Padre en la historia del Hijo pródigo. Cada vez que un alma se arrodilla ante el sacerdote, el cielo se regocija, las cadenas se rompen y el enemigo huye. Ella nos dice claramente, ningún avivamiento de la Iglesia es posible sin arrepentimiento. No podemos aferrarnos al pecado y pedir bendición al mismo tiempo. Debemos elegir, y aunque la elección sea difícil, la recompensa es paz, perdón y un nuevo comienzo. María quiere que experimentemos la alegría de la misericordia, el alivio de un corazón limpio, la fuerza de la gracia. El tercer remedio que nos da es la Eucaristía. Hermanos y hermanas, ¿no ven que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia, el corazón palpitante de Cristo mismo? María siempre apunta a su Hijo y nos dice, no lo descuiden en el Santísimo Sacramento. Ella llora porque muchos católicos ya no creen en la presencia real, tratando la Eucaristía como un símbolo, no como Cristo vivo. Ella nos advierte, sin la Eucaristía, la fe morirá. Sin la Eucaristía, la Iglesia colapsará. Nos urge a volver a la reverencia, a arrodillarnos, a adorar, a pasar tiempo en silencio ante el sagrario. Nos llama a asistir a misa no como una obligación, sino como el mayor regalo de amor, porque en cada misa, el Calvario se hace presente, en cada hostia se entrega el cuerpo de Cristo, en cada cáliz su sangre es derramada por nosotros. María nos susurra como una vez le susurró a Juan Diego, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? En la Eucaristía su Hijo dice lo mismo, no, ¿estoy yo aquí presente para ti? El cuarto remedio es el ayuno y la penitencia. Esta es una palabra que muchos no quieren escuchar hoy. El mundo nos dice que nos entreguemos, que consumamos, que satisfagamos cada deseo, pero María nos dice que el ayuno tiene poder, purifica el corazón, fortalece la voluntad, abre espacio para la gracia. Cristo mismo ayunó en el desierto, los santos ayunaron para vencer la tentación. María nos dice que incluso pequeños sacrificios, dejar una comida, una comodidad, un placer, pueden ayudar a salvar almas, porque al unir nuestros pequeños sufrimientos a la cruz de Cristo, compartimos en su redención. El quinto remedio es el amor y las obras de misericordia. María nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Ella nos llama no solo a orar, sino a actuar, alimentar al hambriento, visitar al enfermo, perdonar a quienes nos han herido, consolar al solitario, guiar al perdido. Estas no son opcionales, hijos míos, son los signos vivos de Cristo en el mundo. Cuando la Iglesia olvida la misericordia, olvida su misión, pero cuando vive la misericordia, brilla más que cualquier oscuridad. Y finalmente, la mayor protección que María nos ofrece es la consagración a su Inmaculado Corazón. Ella ha pedido esto en Fátima y en muchos otros lugares. Consagrarnos a ella no es reemplazar a Cristo, sino permitirle que nos conduzca más perfectamente a Él. Es confiar nuestras vidas a su cuidado como los hijos confían en su madre. En la consagración, María nos envuelve en su manto, nos protege contra la tentación y nos guía con seguridad a su Hijo. Hermanos y hermanas, estos remedios pueden parecer simples: oración, arrepentimiento, Eucaristía, ayuno, misericordia, consagración. Pero no se dejen engañar por su sencillez. Son más poderosos que todas las armas del mundo, porque a través de ellos fluye la gracia de Dios. A través de ellos se rompen las cadenas del pecado. A través de ellos la Iglesia se renueva. No, esperemos a que otros comiencen. Que comience contigo, con tu familia, con tu parroquia. Que cada hogar se convierta en un lugar de oración. Que cada corazón regrese a la confesión. Que cada domingo sea vivido como un día santo. Que cada semana tenga un sacrificio ofrecido con amor. Que la misericordia fluya en cada encuentro. Y que cada alma se consagre al corazón de María para que juntos podamos entrar en el Sagrado Corazón de Jesús. Este, mis amados, es el camino de María. Esta es su respuesta a los peligros que enfrentamos y, si lo seguimos, no seremos vencidos. Porque ella ha prometido, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Ahora les pregunto, ¿creen ustedes? ¿Tomarán su mano? ¿Caminarán por el camino estrecho, aunque sea difícil? Porque la tormenta se acerca, pero también el amanecer.
Y aquellos que permanezcan fieles, que se aferren a Cristo por medio de María, verán con sus propios ojos la victoria del cielo. Los remedios que la Virgen María nos da no son al azar, no son simplemente sabiduría humana, están arraigados en la palabra de Dios, confirmados por la vida de los santos y revelados por la profecía. Si deseamos comprender la seriedad de su última advertencia, debemos verla con los ojos de la fe, a través del plan eterno de Dios escrito en la Escritura, porque su voz no habla sola, hace eco de los profetas, de los apóstoles e incluso de las palabras del mismo Cristo. Recordemos primero el libro del Apocalipsis. San Juan nos habla de una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12, 1. Esta mujer es la Virgen María, la Madre de la Iglesia, pero también la imagen del pueblo de Dios en todas las épocas. ¿Y qué vemos en esta visión? La mujer está en dolores de parto, clamando de dolor, mientras un gran dragón rojo está listo para devorar a su hijo. Esta es la historia del drama de la salvación, la batalla entre la mujer y la serpiente, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. La última advertencia de María nos dice que esta batalla ha llegado a una hora crítica. El dragón aún ruge, buscando devorar la fe, destruir la pureza y corromper a la Iglesia. Y sin embargo, la visión no termina en desesperación. San Juan nos dice, el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Apocalipsis 12, 5-6. En otras palabras, Dios protege a su Iglesia, no permitirá que el dragón triunfe, pero la Iglesia debe soportar un tiempo de prueba, un tiempo de purificación, un tiempo de examen. Esto es lo que María nos revela, que la tormenta no es el final, sino la preparación para la victoria. Piensen también en la profecía de Simeón. Cuando María presentó al niño Jesús en el templo, Simeón le dijo, «He aquí, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu propia alma». Lucas las 2:34-35. Esa profecía se cumplió en el Calvario cuando María estuvo al pie de la cruz, pero continúa cumpliéndose en la Iglesia hoy, porque así como el corazón de María fue traspasado por el dolor, también su corazón es herido por los pecados, divisiones e indiferencia de sus hijos. Su advertencia fluye de ese corazón traspasado. Ella sufre porque ama, suplica porque ve el peligro. La profecía, hijos míos, no está destinada a satisfacer la curiosidad. No se trata de predecir fechas ni de alimentar el miedo. La verdadera profecía es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la esperanza, un llamado a la fidelidad. Cuando Jonás predicó en Nínive, el pueblo se arrepintió y Dios mostró misericordia. Cuando los profetas advirtieron a Israel, algunos ignoraron y vino el desastre, pero otros escucharon y fueron salvados. La advertencia de María es profética en ese mismo sentido. Es la misericordia de Dios alcanzándonos antes del juicio final, ofreciéndonos la oportunidad de cambiar, de prepararnos, de despertar. Miremos también las palabras del mismo Cristo. Él dijo a sus discípulos, «Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Mateo 24, 7-8. Habló de un tiempo en que muchos se apartarían, cuando se levantarían falsos profetas, cuando el amor se enfriaría. Sin embargo, también prometió, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo». Mateo 2:4-13-14. Amados, ¿ven la conexión? La última advertencia de María no está separada del Evangelio. Es el eco de la enseñanza misma de Cristo. Ella nos señala de nuevo a Él, instándonos a estar vigilantes, a perseverar, a mantenernos fieles. Su mensaje es como el grito del esposo en la parábola de las 10 vírgenes. «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Mateo 25, 6. Ella nos advierte que no seamos vírgenes necias con lámparas vacías, sino prudentes, llenas del aceite de la fe, la oración y el amor.
El destino de la Iglesia también está revelado en estas advertencias. Algunos temen que la Iglesia será destruida, pero escuchen bien, la Iglesia no puede morir. Cristo mismo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo las 4:18 de la tarde. Sí, la Iglesia será purificada. Sí, sufrirá. Sí, podrá parecer pequeña, débil, incluso abandonada, pero este no es su final, es su renovación. Así como el oro es probado en el fuego, así la Iglesia debe ser probada para que su belleza brille con más fuerza. San Luis de Montfort habló de este tiempo con visión profética. Dijo que en los últimos días Dios levantaría apóstoles de María, humildes, puros, encendidos de amor, que renovarían la Iglesia y llevarían a innumerables almas a Cristo. Podría ser, mis amados, que ustedes están llamados a ser uno de ellos. Podría ser que la última advertencia de María sea también su llamado a ustedes para levantarse, vivir en santidad y permanecer firmes en la fe cuando otros caigan. Recuerden también la visión de Fátima. Los niños vieron al ángel con una espada de fuego, listo para castigar al mundo, pero las llamas se apagaron con la luz que irradiaba de las manos de María. ¿Qué significa esto? Significa que su intercesión detiene la justicia de Dios, dándonos tiempo para arrepentirnos. Significa que su inmaculado corazón es el refugio que Dios mismo nos ha dado en estos tiempos. Y significa que nuestra respuesta, nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras conversiones realmente importan. Amados, no subestimen el poder de la profecía cumplida mediante la obediencia. Cuando Noé construyó el arca, muchos lo ridiculizaron, pero los que entraron en el arca se salvaron. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, los que la miraban eran sanados. Hoy, María es nuestra arca, nuestra guía, nuestra protectora. Ignorar su voz es repetir los errores de la historia. Escucharla es entrar en la seguridad del plan de Dios. Ahora, déjenme hablarles desde mi corazón. Como Papa León Romano XIV, he orado profundamente sobre estas cosas. He visto las lágrimas de los fieles, la confusión en la Iglesia, el dolor de la división. También he visto la fe silenciosa de madres, rezando el rosario, los sacrificios ocultos de sacerdotes, sirviendo a su rebaño, la santidad escondida de quienes ofrecen sus sufrimientos por los demás. Esto me da esperanza, porque la advertencia de María no es el final, es el comienzo de un nuevo amanecer. La Escritura nos dice, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30:5. Estamos en la noche. Sí, pero la mañana se acerca, el Inmaculado Corazón de María triunfará, la Iglesia será renovada, la santidad volverá a levantarse, y el mundo, aunque herido, verá una nueva efusión de gracia, pero este triunfo no vendrá automáticamente, requiere tu sí, tu conversión, tu fidelidad. Así como el ángel esperó el sí de María en la Anunciación, así ahora el cielo espera el tuyo. Así que les digo, no teman la tormenta, no desesperen ante la oscuridad, tomen valor en la promesa de Cristo y busquen refugio en el corazón de María, porque la profecía no termina en advertencia, termina en victoria, y aquellos que permanezcan fieles, que soporten con paciencia, que confíen en Dios, un día mirarán atrás y dirán, la Madre de Dios nos habló, y escuchamos, y por su mano fuimos conducidos con seguridad al corazón de su Hijo. Al acercarnos a la última parte de este mensaje, debo hablar con aún mayor urgencia, porque las palabras que comparto no son mías, sino las que me han sido confiadas en la oración, la reflexión y el eco de la voz tierna pero firme de la Virgen María a sus hijos. Ella es la Madre que no nos abandona, incluso cuando nos alejamos. Ella es la Madre que suplica ante el trono de Dios, pidiendo misericordia, rogando que la copa del juicio sea retrasada para que sus hijos puedan regresar. Pero su última advertencia es clara, la Iglesia debe despertar o muchos se perderán. El corazón de su mensaje no es de desesperación, sino de decisión. El cielo clama preguntando, ¿pertenecerás al mundo o pertenecerás a Dios? ¿Seguirás las promesas vacías de los hombres o seguirás la promesa eterna de Cristo? Esta es la línea divisoria que separará a los fieles de los infieles en estos tiempos finales.
La Virgen María advierte que la Iglesia se ha vuelto tibia. Demasiados oran con los labios, pero no con el corazón. Demasiados sacerdotes hablan de bondad, pero tienen miedo de hablar de la verdad. Demasiados cristianos quieren las bendiciones de Dios, pero no el sacrificio de la cruz. Y en este estado de tibieza, las almas se deslizan hacia la comodidad, el compromiso, el silencio. Sin embargo, la Escritura es clara en Apocalipsis, las 3:16, donde el Señor dice: porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La advertencia de María repite esto. Ella le dice a la Iglesia: no pueden servir a Dios y al mundo. No pueden encender velas ante el altar el domingo y caminar en tinieblas durante la semana. No pueden llamarme madre, pero ignorar a mi hijo. Ella señala el peligro de los falsos pastores, aquellos que ya no cuidan al rebaño, sino que lo conducen a la confusión. Hablan de tolerancia sin santidad, de amor sin arrepentimiento, de misericordia sin justicia. Estas no son palabras de Cristo, sino susurros del enemigo diseñados para que el pecado parezca inofensivo y la verdad parezca ofensiva. María dice: hijos míos, no se dejen engañar. El camino de Cristo es estrecho y pocos lo encuentran. No sigan a la multitud, sigan la cruz. En estas palabras, nos recuerda que la Iglesia no es un escenario de popularidad ni un mercado de ideas. Es la casa de Dios, edificada sobre la sangre de los mártires y la fe de los santos. Su última advertencia también toca la oración. Ella lamenta que muchos hayan abandonado el rosario, el arma de luz dada para aplastar la oscuridad. Ella dice: recen, recen, hijos míos, porque solo a través de la oración podrán mantenerse firmes en los días venideros. Recuerda su aparición en Fátima, cuando dijo: recen el rosario todos los días para obtener la paz para el mundo. Hoy su voz es la misma. Las guerras, las divisiones, el odio que vemos no son meramente políticos, son batallas espirituales. Y solo la oración, el ayuno y la fe pueden rechazar la sombra. La Iglesia debe volver a ser una casa de oración, no una casa de espectáculo. Las familias deben convertirse en pequeñas iglesias donde se pronuncie el nombre de Jesús y se rece el rosario. Sin oración, seremos impotentes ante el enemigo. La Virgen María también advierte sobre el peligro del pecado que ya no se llama pecado. Ella ve a sus hijos viviendo en impureza, en avaricia, en violencia, en falta de perdón, y aún así creyendo que todo está bien porque la sociedad lo aprueba. Pero las leyes de los hombres no pueden cambiar las leyes de Dios. Lo que es pecado en el cielo sigue siendo pecado en la tierra, sin importar cuántos cambien sus palabras. Ella dice con lágrimas: hijos míos, no dejen que el mundo los ciegue. Los placeres de la carne pasarán, pero el dolor de un alma perdida es eterno. Elijan la santidad mientras aún tienen tiempo. Ella no condena, sino que suplica como una madre que ruega a su hijo que no corra hacia el fuego. Su advertencia es urgente y está llena de amor. Sin embargo, María no nos deja sin esperanza. Nos recuerda que incluso en estos tiempos oscuros habrá un resto fiel, una pequeña luz que nunca será extinguida. Aquellos que permanezcan leales a Cristo, que se aferren a los sacramentos, que honren la cruz, que recen con sinceridad, serán protegidos. Sufrirán pruebas, sí, pero también saborearán la victoria, porque Cristo ya ha vencido, y su madre nos asegura: mi inmaculado corazón triunfará. Esta es su promesa, la misma que dio en Fátima, y su triunfo no está lejos. Comienza en cada corazón que regresa a Dios. Por lo tanto, su última advertencia no es una maldición, sino un llamado. No está destinada a aplastarnos, sino a despertarnos. No está destinada a difundir miedo, sino a avivar la fe. La Virgen María dice: hijos míos, la hora es avanzada. No desperdicien su vida en lo que no perdura. Regresen a mi Hijo, regresen a la Eucaristía, regresen a la confesión, regresen al rosario, regresen a la santidad. Esta es su voz resonando a través del tiempo, repitiendo la misma verdad que los profetas y los santos siempre han proclamado. La Iglesia debe ser purificada no mediante el compromiso, sino mediante la conversión, y cada alma tiene una decisión que tomar.
Hijos amados, el tiempo de la comodidad ha terminado. Ha llegado el tiempo de la decisión. O la Iglesia brillará como la esposa de Cristo, pura y fiel, o tropezará en la oscuridad, o las almas se elevarán en gracia, o caerán en el orgullo. La última advertencia de la Virgen María es la misericordia de Dios dándonos una última oportunidad antes de que estalle la tormenta. Ella es nuestra madre, nuestro refugio, nuestra intercesora, pero no puede decidir por nosotros. Debemos elegir, debemos decidir, y el momento de decidir es ahora. Mis amados hijos en Cristo, al llegar a la conclusión de este mensaje sagrado, hagamos una pausa y permitamos que el peso de lo que ha sido revelado se asiente profundamente en nuestras almas. Hemos caminado juntos a través de la última advertencia de la Virgen María a la Iglesia. Su voz de madre tierna, urgente y llena de amor, no ha hablado para asustarnos, sino para despertarnos. No ha advertido para condenarnos, sino para llamarnos de vuelta a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras no son solo para una nación, una cultura o un pueblo, son para el mundo entero. Piensen en cómo una madre advierte a su hijo cuando el peligro está cerca. Si un niño corre hacia un fuego ardiente, la madre grita, no con enojo, sino con desesperación para salvarlo de ser quemado. De la misma manera, María, la Madre de Dios, mira a sus hijos esparcidos por toda la tierra y con lágrimas clama, regresen a mi hijo, no permitan que su alma se pierda. Esta es la esencia de su última advertencia, y hoy, por la gracia de Dios, la hemos escuchado claramente. Mis queridos hermanos y hermanas, la Iglesia vive un momento crítico. Estamos rodeados de confusión, falsas enseñanzas, pereza espiritual y una cultura que se burla de la santidad. Vivimos en una época en la que la gente dice amar a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Muchos han convertido la fe en hábito, la oración en rutina y el Evangelio en simples palabras en lugar de una verdad viva. Esta es exactamente la razón por la que la Virgen María ha hablado, porque ve que muchos de sus hijos ya no escuchan la voz de su Hijo. Ve cuántos están siendo extraviados por el orgullo, por las promesas vacías del mundo y por la oscuridad, que se disfraza de luz. Pero no perdamos la esperanza, porque cada vez que María advierte, también abre la puerta a la misericordia. Así como en Caná dijo, hagan lo que Él les diga, así también ahora nos conduce de nuevo a Jesús, recordándonos que la obediencia, la humildad y el amor son los únicos caminos hacia la salvación. La Virgen María nunca habla sin señalar a su Hijo. Ella no desea gloria para sí misma, sino siempre para aquel que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, reflexionemos sobre lo que esto significa para ti y para mí. ¿Qué hacemos con esta última advertencia? ¿Simplemente escuchamos y luego regresamos a nuestra vida ordinaria sin cambio? ¿O permitimos que atraviese nuestro corazón, despierte nuestra alma, y nos llame a una verdadera conversión? Esta es la elección que tenemos delante, hijos míos. La advertencia del cielo no está destinada a quedar como palabras en el aire, está destinada a transformar nuestras vidas, nuestras familias y la misma Iglesia. Quiero que imaginen por un momento la escena de la Virgen María de pie al pie de la cruz. Su Hijo, golpeado y ensangrentado, muere por la salvación del mundo, y aún en ese momento de dolor insoportable, su corazón no está lleno de desesperación, sino de intercesión. Ella ora por quienes lo crucifican, ofrece sus lágrimas por los pecados de la humanidad, acepta a Juan como su hijo y, con él, nos acepta a todos nosotros como sus hijos. Este mismo corazón de compasión, este mismo amor ardiente, es lo que la mueve ahora a advertirnos. Ella ve las heridas de su Hijo repetirse en los pecados de nuestra generación, y clama una vez más, regresen a Él mientras todavía hay tiempo. La advertencia de la Virgen no es solo acerca de evitar el pecado, es sobre redescubrir la santidad, es sobre vivir como verdaderos discípulos en un mundo que ha olvidado a Dios, es sobre convertirnos en luz en la oscuridad, sal en una tierra sin sabor y testigos de la verdad en un tiempo de engaño. Esto no es fácil, hijos míos. Seguir a Cristo hoy significa ir contra la corriente,
significa mantenerse firme cuando el mundo se burla, perdonar cuando otros odian, decir la verdad cuando las mentiras son más cómodas y permanecer fieles incluso cuando muchos abandonan la fe. Pero tengan ánimo, porque María nos asegura que aquellos que se aferren a Cristo no serán abandonados. Ella promete que su inmaculado corazón triunfará. Así como la aurora sigue a la noche más oscura, así la gloria de Dios brillará sobre su pueblo después de este tiempo de prueba. Nos recuerda que nuestro sufrimiento no se desperdicia, que cada lágrima ofrecida en oración se convierte en semilla de gracia, y que el acto más pequeño de amor, hecho en el nombre de Jesús, se convierte en un arma contra el maligno. Déjenme compartirles una historia. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea azotada por la guerra y el hambre, la gente había perdido la esperanza. Las iglesias estaban vacías, las oraciones habían cesado y la amargura llenaba el aire. Pero en el centro de esa aldea, una anciana permaneció fiel. Cada mañana se arrodillaba ante una sencilla estatua de la Virgen María y susurraba su rosario, incluso cuando otros se burlaban de ella. ¿Por qué rezas?, le preguntaban. ¿No ves que Dios nos ha abandonado? Pero ella seguía rezando. Meses después, cuando la paz finalmente regresó, el sacerdote de aquella aldea dijo: fue la fe de esa mujer la que nos salvó. Sus oraciones atrajeron la misericordia del cielo. Hijos míos, este es el poder de un alma que escucha la advertencia de María y responde con fe. Imaginen entonces lo que pasaría si todos hiciéramos lo mismo. La advertencia de la Virgen María es también profundamente personal. Ella no solo habla a la Iglesia en su conjunto, sino a cada uno de nosotros individualmente. Pregúntense, ¿qué en mi vida aún me mantiene lejos de Dios? ¿Es el orgullo, la ira, la falta de perdón, la impureza, la avaricia o la desesperación? María señala suavemente estas heridas, pidiéndonos que las llevemos a su Hijo para sanación. Ella quiere que seamos libres, que caminemos en la luz de la gracia y que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Su advertencia es una invitación a la confesión, a la oración, a la Eucaristía y a un amor más profundo por Jesús. La Escritura nos recuerda: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos, las 6:23. María quiere que recordemos que la eternidad es real. El cielo y el infierno no son ideas lejanas, son destinos. Su advertencia es un recordatorio de que cada elección que hacemos hoy resuena en la eternidad. Por eso nos suplica, porque desea el cielo para nosotros, no el infierno. Ella desea alegría, no tristeza. Desea que veamos el rostro de su Hijo en la gloria. Mis amados hijos, también debemos recordar que la advertencia de la Virgen no es un mensaje de miedo, sino de amor. El miedo solo paraliza, pero el amor transforma. María no viene a aterrorizarnos. Hasta la obediencia, ella viene a despertar el amor en nuestros corazones, para que elijamos libremente a Cristo. Ella desea que nuestra fe no se base en el temor al castigo, sino en el amor al Dios que primero nos amó. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Déjenme dejarles 3 llamados simples pero poderosos a la acción. Primero, renueven su vida de oración, recen el rosario diariamente, no como un ritual, sino como una conversación con su Madre Celestial. Segundo, regresen a los sacramentos con reverencia, especialmente la confesión y la Eucaristía, porque en ellos fluye la gracia de Dios para fortalecerlos y sanarlos. Tercero, vivan su fe abierta y gozosamente, que sus palabras, sus acciones y sus decisiones sean un testimonio de que pertenecen a Cristo, hijos de Dios. El tiempo es corto, pero la misericordia de Dios es infinita. No retrasen su conversión. No esperen hasta mañana para cambiar lo que debe cambiarse hoy. Escuchen la última advertencia de la Virgen y actúen con valentía y humildad. Al cerrar este mensaje, elevo una oración por todos los que escuchan estas palabras. Santísima Madre, Virgen María, escuchamos tu voz y abrimos nuestros corazones a tu llamado. Condúcenos de regreso a tu Hijo. Protégenos de las trampas del maligno. Fortalécenos en las pruebas. Consuélanos en la tristeza e inflama en nosotros un amor ardiente por Jesús.
Que seamos hijos fieles, de pie contigo al pie de la cruz, y que un día nos regocijemos contigo en la gloria del cielo. Amén. Y ahora, mis amados, vayan con paz y valentía. No teman la tormenta, porque María camina con ustedes. No se desanimen por la oscuridad, porque Cristo es la luz que ninguna oscuridad puede vencer. No ignoren su advertencia, porque es el camino de la salvación. Más bien, abrácenla, vivan con ella y compártanla con el mundo. Recuerden estas palabras finales de Nuestra Señora de Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Aférrense a esta promesa, vivan con esperanza, amen con todo su corazón, y confíen siempre en la misericordia de Dios. La última advertencia de la Virgen María es también su último regalo, un regalo de amor, de verdad y de vida eterna. Que lo atesoremos, respondamos a Él, y que a través de Él seamos conducidos, con seguridad al corazón de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.